Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de In Situ, el programa de la Unidad Académica Cadeto Lidia, la responsabilidad del programa de comunicación institucional. Hoy, para poder hablar de un tema que afortunadamente de a poco se está metiendo mucho en las universidades nacionales del país y que tiene que ver con un gran avance que busca que cuando hablemos de democratización del acceso a la educación superior, la educación pública, la universidad pública y gratuita, sea para todos en serio. Por eso hoy vamos a hablar de accesibilidad y de todos los elementos que se reúnen debajo de este gran título. Presentamos para este programa y para esta ocasión, aquí vamos a saludar, darle la bienvenida y agradecerle, por supuesto, por el tiempo con el que va a estar compartiendo con nosotros, a la magíster Karina Arch, quien es una de las referentes del programa de accesibilidad que tiene la Unidad Académica Cadeto Lidia, además de trabajar en esta área también en lo que hace al sistema. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Facundo, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida por el espacio. Bueno, hablar de accesibilidad, decía, es un título muy grande. La accesibilidad en sí engloba muchísimas cosas, pero contanos un poco cómo fueron esos primeros pasos y hace cuánto que nuestra universidad comienza a trabajar con accesibilidad y comienza también a meterse en este camino que beneficia a muchísimas personas. Mirá, yo te puedo hablar un poco acerca del recorrido de la Unidad Académica Caleta Olivia, porque bueno, Dale. ahí un poco fui protagonista en empezar a trabajar e incorporar esta temática en las agendas. Nosotros comenzamos con un proyecto de extensión en el año 2011, junto con la profesora Elizabeth Guglielmino, Gabriela Fernández y Laura Leno. Y con algunos alumnos que se sumaron a este proyecto. Y ahí empezamos a trabajar un poco la temática y empezamos a plantear actividades y empezamos a plantear el tema y a sentarnos en las oficinas y empezar a trabajar, un poco a indagar acerca de cómo los profesores veían esta situación. Un poco en ese momento, yo te estoy hablando hace 10 años atrás, no teníamos información acerca de quiénes eran estos estudiantes con discapacidad. Entonces, un poco el relevamiento que hicimos en ese momento fue indagar si por las aulas de la unidad académica habían transitado estudiantes con discapacidad y nos encontramos con profesores o con gente de alumnos que nos decían, sí, conocí a un estudiante, anduvo, y como que ya se había perdido, ¿no? Y no teníamos esa información fehaciente, que era más bien una información de tipo informal. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, empezamos a plantear actividades de capacitación o charlas, empezamos a tener presencias en la Expo Universidad, y bueno, y así empezamos a trabajar de a poquito. Después ese proyecto de extensión ya no continuó, después del año 2015 ya no continuó, pero sí lo que logramos, creo que eso fue un poco el logro de la gente que trabajamos en ese proyecto de extensión, fue instalar en las agendas, en las plataformas, ¿sí?, de quienes se presentaban como decanos, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros en poner en sus plataformas cuestiones vinculadas con la accesibilidad fueron Mariano Prado, que se presentaba como decano en ese momento, y María Eugenia, que actualmente es nuestra decana de San Pedro. Entonces, eso fue un logro que tuvimos a través de este trabajito finito que fuimos haciendo durante mucho tiempo para que dos candidatos a decano pusieran en sus plataformas cuestiones vinculadas a la accesibilidad. Bueno, después estuvimos trabajando en la unidad académica junto con Mariano Nieto en su momento, para poder conformar la comisión de accesibilidad, ¿sí?, de la UMPA. Entonces, bueno, presentamos un proyecto en el Consejo Superior, se conformó la comisión de accesibilidad en la UMPA, que hoy es parte del reglamento de alumnos, ¿sí? Hoy es uno de los artículos de nuestro reglamento de alumnos. Así que, bueno, fuimos transitando todo un caminito de hormiga, para decirlo de alguna manera, golpeando muchas puertas, convenciendo, así en los pasillos, en la escalera, hablando con la gente,
Militando. Militando, exactamente. Un caminito de hormigas y bueno, y hoy podemos decir que es un tema que está instalado, que hay mucho por hacer, ¿sí? Porque realmente hay mucho para hacer, pero hay mucho camino recorrido también. Esto de poder instalarlo, de que se escuche, de que ya por lo menos la gente sepa de qué se trata, de que como universidad ya nos representemos de la posibilidad de que haya estudiantes con discapacidad y también de la necesidad de que estos estudiantes tengan sus trayectorias lo más amables posible por la universidad, ¿no? No solamente que ingresen, sino que también egresen. Y creo que ese es un desafío que tenemos como universidad. Así Cuando que, bueno, ese es un hablamos poquito el caminito. sí, cuando hablamos de las personas con discapacidad y hablamos de accesibilidad, seguramente que una de las primeras imágenes que a uno le puede venir a la memoria es una silla de ruedas, ¿no? Entonces habla, bueno, accesibilidad, hablemos de las barreras arquitectónicas o las barreras físicas, pero sin embargo hay muchos otros campos en donde se aplica la accesibilidad y donde es necesaria la accesibilidad. ¿Cuáles son esos puntos en donde desde la comisión y en la universidad se trabaja para incluir y poder permitir esto que decías, que el ingreso de personas con discapacidad se traslade también más adelante con la graduación, que es el anhelo de todos los que ingresan a la UMPA? Hay muchas aristas, como vos decís, lo más visible, además uno lo asocia enseguida con el logo de accesibilidad del azul donde está la silla de ruedas, entonces uno asocia directamente a la silla de ruedas. Y hay muchas cuestiones que están vinculadas a la accesibilidad que son mucho más sutiles, tal vez, y que generan muchas más barreras. Una tiene que ver con las barreras actitudinales, ¿no? Nuestras representaciones acerca del otro, de quién se tiene que ocupar de ese otro y de mis responsabilidades o no acerca de la trayectoria de ese otro, que en este caso estamos hablando de un estudiante con discapacidad. Uno tiene que ver con las actitudinales, ¿no? Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Por el otro lado, también tenemos las barreras académicas que tienen que ver con la reglamentación, la legislación, pero también con lo cotidiano, con el material específico que puede utilizar un profesor. Por ejemplo, ahora estamos en la virtualidad, donde nos manejamos todo con materiales en la plataforma. Entonces, bueno, el acceso a la plataforma puede ser una barrera. Los materiales que le presentamos a nuestros alumnos puede ser una barrera. Por ejemplo, no es lo mismo subir a la plataforma un PDF, un Word o un material en JPG. Si nosotros elevamos un material en JPG, que es una imagen, un lector de pantalla no lo puede leer. Entonces, eso ya se transforma en una barrera, y eso es una barrera académica, ¿sí? Otra también puede llegar a ser de cómo presentamos los materiales, los trabajos prácticos, el tipo de vocabulario que utilizamos. Muchas veces los profesores en general y los universitarios en particular, como que utilizamos muchas veces preguntas complejas, que parece que cuanto más difícil, más compleja es mejor, ¿no? Genera como más aprendizaje, cuando a veces lo único que generamos es barrera, y no solamente para los estudiantes con discapacidad, sino para aquellos que recién se inician en el campo de conocimiento que los queremos acercar, ¿no? Entonces, si nosotros nos planteamos, por ejemplo, de cómo damos una consigna que pueda, en vez de ser una consigna con 4 preguntas al mismo tiempo, que uno lo pueda diferenciar, que uno lo pueda separar, bueno, eso también puede generar accesibilidad, ¿no? Una accesibilidad en la comunicación, en el caso de, bueno, en este caso, la herramienta, una cuestión que podríamos incorporar, pero bueno, que en esto que tenemos que avanzar son como deudas pendientes, tiene que ver con el subtitulado, ¿no? Que bueno, son todos caminitos en los que tenemos que continuar andando, que no significa que no lo estemos haciendo. Entonces, bueno, todo lo que es la comunicación, todo lo que es la accesibilidad académica, todo lo que tiene que ver con, no solamente con lo físico. Así que, bueno, sí, y algo que es importante resaltar, que nosotros acá en este caso estamos hablando o estamos asociando accesibilidad con personas con discapacidad. Pero la accesibilidad va de la mano de la accesibilidad universal, que es favorecer el entorno para la mayor cantidad de gente posible, y que obviamente que facilita la vida de las personas con discapacidad, pero que no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino a todos los que nos movemos en un medio urbano. Te doy un ejemplo práctico y vamos a lo físico, que tal vez es lo más gráfico.
si nosotros tenemos un vado en una esquina, ¿sí? Eso significa que la vereda está al ras del asfalto, no solamente se beneficia una persona con que su medio de movilidad es una silla de ruedas, sino que nos podemos beneficiar quienes nos duele la rodilla, o las mujeres que usamos a veces taco alto, o una persona mayor, alguien que sufrió algún dolor, o alguien que está quebrado, una mamá con un carrito, o nosotros que a veces andamos en la universidad cargado de cosas, con libros, con la computadora, con el café en la mano. Bueno, si hubiera este tipo de facilitadores, nos facilita la vida a todos, ¿sí? No solamente a las personas con discapacidad. Entonces, este concepto de accesibilidad universal, la verdad es que nos permite estar en un mundo un poco más amable para todos, ¿sí? Entonces, es importante resaltar esto, que la accesibilidad no se debería asociar directamente Exacto. a las personas con discapacidad, sino que es un concepto paraguas que nos involucra a todos. Eso te iba a preguntar o a repreguntar porque quería ir a eso, ¿no? Decimos accesibilidad y así como referenciamos la silla de ruedas, decimos, bueno, entonces es exclusivo para las personas con discapacidad. Y no, hay un Te, montón de cosas que a nosotros mismos también nos puede favorecer y se trata de que sea más fácil y mejor y tengamos una mejor calidad de vida Te doy un todos. ejemplo, te doy otro Sí. ejemplo que no es la silla de ruedas. En los aeropuertos, tiene que ver con la accesibilidad cognitiva. Si vos vas a un país que no conoces el idioma, pero vas al aeropuerto, el aeropuerto está lleno de iconos, ¿sí? Los Ujú. carteles. Vos mirás para arriba y sabés enseguida dónde está el baño, a dónde está el lugar donde tenés que ir a preguntar, que te pueden ofrecer información, dónde están las puertas. Bueno, sin saber el idioma. Bueno, eso se llama accesibilidad cognitiva. Esto tiene que ver con la accesibilidad universal, que nos beneficia a todos, ¿no? Tiene que ver con este concepto. Sí, y después, bueno, hay en las situaciones de comunicación, hace mucho tiempo escuchaba a una persona que nos decía eso, ¿no? Por ejemplo, simplemente con el subtitulado. El subtitulado no le sirve solamente a la persona que quiere entender el diálogo de una película que está en otro idioma que no es el que uno habla, sino que además permite que, por ejemplo, personas sordas puedan acceder a esa película y, ¿por qué no? Cuando somos más grandes y tenemos inconvenientes auditivos, cualquiera de nosotros, porque nos puede Ujú. pasar incluso en cualquier momento, también tenemos esa facilidad y de eso se trata, ¿no? ¿Qué tan bueno sería que todos empezásemos a tomar como hábito esta cuestión de la accesibilidad? Porque se trata no solamente de pensar en el otro, sino que a la larga también puede ser para beneficio propio. Y hay un montón de ejemplos que nos llevan a situaciones cotidianas en donde estamos en esa misma situación, como decías. Y una cuestión puntual que tiene que ver con el costo, ¿sí? Porque a veces el argumento que se utiliza es que es más costoso. En realidad lo costoso es hacer las modificaciones después que uno lo hizo. Cuando pensamos desde el punto de vista de la accesibilidad, nos anticipamos a todas las situaciones que se podrían llegar a presentar. Uno generalmente piensa desde un modelo estándar. Si Ujú. nosotros estuviéramos acostumbrados a pensar desde la diversidad de situaciones que se pueden llegar a presentar, obviamente que uno no puede abarcar el 100%, porque hay situaciones particulares, pero sí podría pensar en una amplitud de situaciones que, si después las requerimos, las modificaciones que tal vez tuviéramos que hacer serían mínimas, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros generalmente cuando somos jóvenes y tenemos la posibilidad de comprarnos una casa, la pensamos desde las necesidades, desde la edad que tenés. Ujú. Cuando tenés 70 años, vos te das cuenta que esa casa, como la pensaste a los 35, 40 o 45, a la edad que la pudiste comprar, ya no te sirve. ¿Sí? O cuando te quebraste una pierna, te diste cuenta que vos habías pensado la bañadera y la bañadera no te sirve si te quebraste la pierna. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con cambiar el modo en que pensamos y planificamos nuestro medio ambiente. Cuando estoy hablando del medio ambiente, estoy pensando en la clase del profesor universitario cuando escribe un PDF o escribe un Word, ¿no? En cómo lo escribo, a armar una casa, a un arquitecto cuando tiene que pensar un edificio, a un comunicador social cuando tiene que presentar un programa. Bueno, todo tiene que ver con esto, de cómo empezamos a mirar lo que vamos haciendo, ¿no? Lo que vamos produciendo. Bueno, y en este avance que tiene muchas aristas y muy ricas, y podríamos estar hablando muchísimo tiempo de esto, porque
nos empezamos a dar cuenta cómo esto se va articulando absolutamente con todo y cada uno de los instantes y tramos de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. La universidad comienza a trabajar, como nos detallabas al principio, y hoy estamos en la puerta, la antesala, los días previos de las primeras jornadas de intercambio de prácticas y experiencias de la comunidad UMPA para hablar de universidad y de accesibilidad. Un hito histórico en la vida de la UMPA, pero contanos un poco cómo va la organización, cómo será esta actividad y un poco también desde la organización qué representa cristalizar el esfuerzo y la militancia, como decía, de tanto tiempo con este grupo de trabajo de la comisión en unas jornadas que seguramente van a tener varias sorpresas importantes para lo que es el tema de la accesibilidad en la universidad. Sí, la verdad es que es un desafío, ¿no? Toda jornada es un desafío, un trabajo, pero la verdad es que estamos muy contentos. Un poco el objetivo, cómo surgió, ¿no? El poder pensar una jornada, un evento de estas características, tiene que ver con que empezamos a ver, yo integro la comisión de accesibilidad del rectorado. Entonces, en el intercambio con los representantes de las otras unidades académicas, y también un poco teniendo la mirada al participar de la RID, que es la Red Interuniversitaria de Discapacidad, también viendo cómo funcionan otras universidades, lo que veíamos es que en la UMPA hay muchas personas que están trabajando o desde el proyecto de extensión, o desde el proyecto de investigación, o desde trabajos de campo de cátedras, o incluso desde lo que es para mejorar la accesibilidad académica, se están haciendo muchas cosas, ¿sí? Tal vez no lo suficiente, no lo que quisiéramos que hubiera, pero tenemos un camino andado. Pero no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, o algunos sí, pero nosotros sentíamos que nos faltaba un espacio, nosotros desde la Comisión de Caleta Olivia, sentíamos que nos faltaba un espacio donde todos pudiéramos participar y compartir lo que estamos haciendo en relación a la accesibilidad y la discapacidad en este caso. Así que bueno, surgió como una necesidad nuestra de poder compartir lo que estamos haciendo y lo que se ha hecho hasta el momento. Así que bueno, la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos con este evento, muy ansiosos, y bueno, y hemos tenido una buena recepción y participación de quienes por lo menos nosotros sabemos que están haciendo cosas en las 4 unidades académicas. Así que bueno, es un espacio para ese es el objetivo, poder visibilizar entre nosotros lo que estamos haciendo en relación a la temática. Dentro de lo que es la apertura del evento, nosotros conocemos, y en el cierre también, va a haber presencias de 2 mujeres muy importantes en lo que es el trabajo de accesibilidad dentro de distintos ámbitos, más que nada el universitario, pero en toda la República Argentina. Hablanos un poco de Marcela Méndez, que va a tener a su cargo la apertura, y de la doctora Liliana Pantano también, que tendrá nada más ni nada menos que la posibilidad de hacer el broche de toda esta jornada que va a ser durante los días 29 y 30 de abril. Estamos a pocos días ya ultimándose detalles seguramente, pero son 2 presencias muy significativas para lo que es la accesibilidad. Contanos para que la comunidad comprenda y también empiece a conocer. Bueno, Marcela Méndez es profesora en la Universidad Nacional de Lanús. Ella tiene todo un recorrido vinculado a la Red Interuniversitaria de Discapacidad. Hasta hace 15 días que se hicieron las elecciones, fue la directora ejecutiva, ¿sí?, de la RID, donde se ha trabajado intensamente en estos últimos años para fortalecer todo lo que es las políticas universitarias en la República Argentina. Y es un trabajo en conjunto con el CIN, porque pertenece al CIN, y con la Secretaría de Políticas Universitarias. Así que bueno, es una persona que ha trabajado mucho, tiene mucho conocimiento en relación a cómo se van articulando las políticas y cómo se van ejecutando esas políticas, ¿no? Cómo se van concretando. Así que bueno, para nosotros realmente es un placer que haya aceptado y que tenga a su cargo la apertura de estas jornadas. Y bueno, y ella un poco lo que va a trabajar es precisamente cómo estamos en la República Argentina, cuáles son las discusiones que se están planteando actualmente y cuáles son los lineamientos en los que se están trabajando al interior de todas las universidades nacionales.
Y bueno, y la doctora Liliana Pantano, que quienes nos dedicamos a discapacidad, es un referente para todos los que nos formamos en discapacidad, que fue la primera investigadora en discapacidad en la República Argentina, que no es poco, es todo un reconocimiento en un momento en donde era un área de vacancia y nadie se dedicaba a la investigación tan sistemáticamente como ella lo hizo. La idea es poder trabajar, que ella pueda abordar la importancia de la formación de profesionales en el ámbito universitario, que lo va a vincular seguramente con todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, ¿no? Esto de la responsabilidad que tenemos como universidad de formar profesionales humanamente dispuestos a trabajar con ese otro que es una persona con discapacidad, o hacer un poco el mundo más amable en términos de accesibilidad, independientemente de que seamos especialistas o no en discapacidad, ¿no? Ella va a profundizar en esto que yo estoy planteando y bueno, y tiene la responsabilidad de hacer el cierre de esta jornada y que para nosotros es realmente un honor que haya aceptado participar porque sabemos que está con mucho trabajo. Karina, por último, yo te preguntaba fuera del programa, porque tenemos una instancia que es más personal. A cada uno se le hace una pregunta de índole personal. A modo de chiste le decía que tenía que ser como con baile y una propuesta un poco más histriónica, pero no es así. Es una pregunta personal, es que te detengas un segundo, que tomes aire profundamente y que mires hacia atrás y veas todo el camino recorrido y lo que se está logrando y aquellos aspectos que te motivaron en algún momento y las causas por las que decidiste inclinarte por las temáticas de discapacidad, por la accesibilidad y que hoy te muestran en la antesala de este evento y trabajando en una comisión con un montón de gente de manera interdisciplinar, de mismos entusiasmos y con ganas de hacer muchas cosas. ¿Qué te genera todo eso? En lo personal, cuando mirás para atrás y ves aquella Karina Arch que comenzaba con todo esto, que iba transitando y iba sumando gente también en el camino a lo que se está logrando en el día de hoy. Bueno, mucha alegría, mucha gratificación y la verdad es que cuando yo veo que la gente se apasiona o no, algunos se apasionan y otros, si bien obviamente que no pueden todos tener la misma pasión que uno, pero que se involucran, ¿no? Cuando un estudiante, un alumno mío me dice cuando terminamos la materia, mire, profe, la verdad es que yo antes no veía esto. Yo veía a un señor en el cajero automático afuera y ahora me doy cuenta que no puede entrar porque está en silla de rueda y la puerta es chica. Cuando terminamos de cursar y un estudiante o una persona con el que uno interactúa dice que ahora empieza a ver cosas que antes no, realmente eso es sumamente gratificante. Por eso es importante instalar el tema, instalar la idea de que no necesitamos ser especialistas para poder empezar a hacer el mundo un poco más amable para todos, ¿sí? Que todos somos responsables del otro, tenga la característica que tenga, me parece que eso es muy importante y la verdad es que a mí me genera mucha gratificación. Y la verdad es que yo cuando me preguntan por qué empiezo a trabajar con personas con discapacidad, yo siempre digo que es un poco de casualidad. Yo decía que era de casualidad y después me empecé a acordar de otras cosas, ¿no? En realidad yo empecé a trabajar como medio de casualidad. Yo además soy maestra y empecé a trabajar en Río Negro cuando me recibí de maestra acá en Comodoro, me fui a estudiar psicopedagogía y allá en el año 89 estaba instalada la política de educación integradora en ese momento. Y yo tuve alumnos con discapacidad y me empecé a formar como maestra a los 18 años con estudiantes con discapacidad en las aulas. Y después cuando llegué a Comodoro, yo soy de Comodoro, mis primeros pacientes como psicopedagoga fueron pacientes con discapacidad. Y así fue como me empecé a involucrar. Después salió la materia en la universidad, concursé, y así fue como me empecé a formar ahí. Y en lo personal, estoy viendo que se termina el tiempo, y en lo personal, después estas cosas que uno empieza a pensar, yo tengo mi tío, que ya falleció,
que él tuvo un accidente en Comodoro Rivadavia cuando él tenía 6 años. Explotó la escuela, el calefactor que estaba al lado de él explotó, una escuela de IPF, y él tuvo una dificultad después motora, que era rengo, ¿no? Uno dice rengo. Y su pasión era ser jugador de fútbol, y bueno, y de grande se transformó en un personaje acá en Comodoro, que era periodista deportivo, en uno de los periódicos acá de Comodoro. Y la verdad es que yo después de grande me di cuenta que tal vez esa imagen que yo tengo de mi tío también hace que yo me dedique hoy a esto. Pero bueno, me parece que la vida te va presentando y uno va eligiendo, ¿no? No necesariamente tiene que ver tal vez con una historia personal, o sí, la verdad es que no lo había analizado. Pero bueno, lo sea o no, es un buen motor que, bueno, hoy nos permite poder hablar y tener este intercambio. Karina, queremos agradecerte por este tiempo. Sabemos que has estado de reuniones y que continúa el trabajo en esto de ultimar detalles para lo que será este evento 29 y 30 de abril, que lo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a través del canal en YouTube de Contenido Zoom, así que la gente que esté interesada se va a poder ir sumando, pero bueno, te agradecemos en nombre de todo el equipo la posibilidad de conversar y meter el tema de accesibilidad también en este espacio. Bueno, gracias Facundo, gracias a vos. Pensé que me ibas a hacer bailar, por suerte no. No. Pero bueno, muchas gracias. Y los invitamos a las jornadas a inscribirse, que seguramente está circulando el formulario de inscripción para el jueves y viernes de la semana que viene, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Muy bien, y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Este ha sido un nuevo episodio de In Situ, hoy hablando de accesibilidad junto con la magíster Karina Arch. En nombre de todo el equipo del programa de comunicación institucional que ha estado trabajando y haciendo posible esta transmisión, les agradecemos y los invitamos a que nos reencontremos con otra temática, con otra gente, con nuevos integrantes de nuestra universidad dentro de 7 días. Dios mediante, por esta misma pantalla. Chao.